¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo nos va a todos esta semana? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra plática semanal, ¿verdad? De todos los miércoles para hablar sobre algunos temas relacionados con la norma ISO 9001 en su versión 2015. Quiero que me vayan contando cómo les ha ido con la implementación de los demás temas que hemos estado abordando. Quiero que me comenten, por favor, si lo que se ha estado hablando ha sido de apoyo para sus labores en la implementación del sistema de gestión de la calidad. Sería muy bueno que nos platicaran de sus experiencias, si ha sido bueno, si se ha gente, bienvenida nuevamente. Déjenme ver. No, pues sí, efectivamente sí está conectado, perdón por haberlos volteado. Rolando Reyes, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. RZ Medina al 100, muchísimas gracias por estar al 100, muchas gracias por ustedes estar aquí ya presentes en la transmisión. Ote Falcon sigue sin escucharse. Por favor, confírmenme si se escucha, si se solucionó los problemas. A lo mejor sean ajustes por parte de ustedes. Apóyenme, por favor, ahí. Y bueno, les comentaba, el día de hoy vamos a ver el tema de planificación de los cambios en el sistema de gestión de la calidad. Ya se escucha un poco mejor. Muchísimas gracias. Gracias por confirmarme que ya se está escuchando mejor. Aquí sí, la semana pasada teníamos un lugar con demasiado ruido, sin embargo creo que el audio fue muy bueno. Esta ocasión, pues bueno, esperemos que también se escuche bien, se escuche claro. Muchas gracias, Rolando Reyes, gracias por confirmarme que sí ya se escucha. Gracias, RZ Medina, también por confirmarme que ya está mejor el audio. Y bueno, les decía que muchísimas gracias. Hemos tenido esta semana, llegamos a los 500 integrantes del grupo de sistemas de gestión de la calidad, cosa que les agradezco mucho su participación. Entre más gente tengamos, pues va a ser un poco más productiva la labor que vamos a estar haciendo acerca de los sistemas de gestión de la calidad, ¿verdad? Hola Lorena, muchas gracias, buenas tardes, bienvenida por estar aquí. Recuerden que tenemos la plática el próximo viernes. Quiero saber si ya se están inscribiendo, el curso taller acerca de la parte de la continuación al webinar de la semana pasada con respecto a los riesgos, a cómo hacer la interacción de mis procesos y cómo determinar las oportunidades y los riesgos y oportunidades de mis procesos
cómo poder permitir o cómo poder hacer la integración a lo largo de toda la organización. En el curso taller vamos a hablar de eso, vamos a hacer completamente práctico. Ajá. Se escucha como un ruido de fondo, tal vez es del micrófono. Ahí ya se escucha mejor. Ahí me escuchan bien. Espero que ahí se escuche mejor. Realmente no identifico de dónde pudiera venir el ruido. A lo mejor de la computadora. Espero que ahí haya mejorado un poco. Creo que hasta la imagen mejoró un poco. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. Les decía yo que el próximo viernes tenemos... A ver, ahí díganme si se escucha. Estoy hablando, ¿se escucha bien? ¿O se quitó el sonido? Ahí, por favor, díganme si se está escuchando, ¿se escucha el sonido? ¿Todos me escuchan bien? Muy bien, perfecto. Si el ruido se quitó, bueno, con eso lo mejoramos. Perfecto, muchas gracias Rolando Reyes, ya desapareció el ruido y me escuchan perfecto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Les decía yo que el próximo viernes, 24, tenemos el taller para que ustedes puedan iniciar su determinación de riesgos y oportunidades en los procesos. Vamos a ver un poco cómo vamos a analizar los procesos, quiénes son los que tienen que participar y eso a su vez vamos a poderlo aterrizar en la matriz de riesgos. ¿Para qué? Para que sea una gestión de calidad, una gestión de riesgos que cumpla con el atributo de integridad como lo hemos visto en sesiones pasadas, ¿de acuerdo? Entonces el apoyo está ahí. Recuerden que para todos los miembros del grupo tienen 70% de descuento, gracias, 70% de descuento. Ajá, si desean inscribirse, pues aprovechen la oportunidad, ya que por promoción a que llegamos a los 500, se subió el porcentaje de descuento al 70% solo para los integrantes del grupo de sistemas de gestión de la calidad en Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, pues aprovechemos esa gran oportunidad para que se inscriban a un costo súper accesible, ¿de acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la planificación de los cambios en el sistema de gestión de la calidad. ¿Y qué vamos a decir o qué es lo que vamos a verificar en el sistema de gestión de la calidad? Bueno, como la norma nos los pide, es que cuando la organización determine o identifique la necesidad de realizar algún cambio en el sistema de gestión de la calidad, estos deben de ser o deben de realizarse de una manera planificada, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cambios? En este caso, pues tendríamos que evaluar aquellos cambios que son críticos para la organización. El tema de hoy en realidad es muy sencillo. Realmente es algo que nada más la organización tendría que tener bien planificado. Y bueno, pues como todo en esta actual versión de la norma, pues nos dice que tiene que estar o se basa más en información documentada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos dice que los cambios deben de realizarse de manera planificada, ¿qué es lo que necesitamos? Pues documentar, ¿verdad? El cómo se planificó este cambio y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues para empezar, en mi opinión, yo propondría hacer un procedimiento que me permita llevar de una manera ordenada el análisis de estos cambios, es decir, quiénes van a participar, bajo qué consideraciones se van a poder hacer los cambios al sistema de gestión de la calidad, ahorita vamos a ver que en el requisito 6.3 de la norma ISO 9001 nos dice o nos pide hablar de algunos componentes o más bien de algunos elementos para planificar estos cambios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Dice que la organización debe considerar, inciso A, el propósito de los cambios. Es decir, el por qué queremos cambiar algo en el sistema de gestión de la calidad. Y algo tiene que ser algo que de verdad sea representativo para el sistema. Tiene que ser algo que de verdad sea crítico
para el sistema, o sea, algo que de verdad represente un cambio. No podemos decir, por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo de que algo que de verdad represente un cambio significativo al sistema? Puede ser que cambiemos infraestructura, puede ser que cambiemos a la mejor personal clave, algún puesto de jerarquía especial, ¿no? Puede ser que cambiemos equipos, puede ser también que estemos haciendo la planificación de infraestructura, ¿qué más? De métodos, por supuesto, si tenemos en un laboratorio, por ejemplo, en un laboratorio clínico, si voy a cambiar algún método, pues es importante que se tenga bien planificado el qué va a suceder con ese cambio en el método. Por ejemplo, pues si lo vemos en la cuestión de un laboratorio clínico, pues habría que revalidar el método, y hacer un piloto para poder correrlo a la par con el método tradicional y con base en eso decidir, de acuerdo a los resultados arrojados por los parámetros evaluados, si el nuevo método va a poder ser apto para ser usado dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Es por decir un ejemplo en el laboratorio clínico. Si voy a cambiar a lo mejor alguna materia prima o algún reactivo, también es muy importante que se pueda, digamos, primero tener proveedores calificados y luego que se valide el método con las materias primas nuevas o que se valide el proceso de producción con las nuevas materias primas, que se valide el método con el cambio de reactivos, materiales de referencia, etcétera. Es decir, que haya todo un protocolo que me permita planificar si de verdad va a ser viable este cambio, ¿no? Y vemos que en el numeral 6.3 me dice el propósito de los cambios, pero también las consecuencias potenciales o los posibles efectos en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que todo eso se esté verificando. ¿Para qué? Para que no tengamos efectos negativos en el sistema de gestión de la calidad o en los resultados esperados o en las salidas previstas si tenemos el enfoque a procesos. Recuerden que todo esto dijimos que lo vamos a estar interactuando de una manera conforme vayamos avanzando en las charlas, pues tendremos que ir usando los mismos términos que ya hemos estado ocupando, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que verifiquemos si esos cambios van a estar planificados para que evaluemos sus consecuencias potenciales y por lo tanto si lo casamos con charlas anteriores, pues también evaluar sus riesgos y oportunidades, ¿verdad? Eso también es muy importante que se esté considerando. Bueno, vamos a ver unos comentarios que tenemos aquí. Lanzamiento de nuevos productos podría ser un cambio de alto impacto, por supuesto. Lanzamiento de nuevos productos por todo lo que conlleva, la mejor ampliación de líneas, a la mejor, capacitación de personal en nuevos temas, adquisición de nueva tecnología, etcétera, ¿no? Dice cambios normativos, por supuesto, si ahorita cambia la gente que está del ramo farmacéutico. Recuerden que acaba de cambiar el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Eso también es muy importante, que se haga el análisis de los cambios que hubo en la legislación y que se puedan planificar cómo los vamos a ir involucrando en el sistema de gestión de la calidad. Y para eso, lo que yo recomendaría es que se tenga un formato, ¿sí? Para que se pueda evidenciar que se planificó y se consideraron todos estos elementos que pide la norma. Se pueda, considerar o más bien evidenciar que se consideró el propósito del cambio, cuáles son sus consecuencias potenciales y sobre todo aquí muy importante demostrar que todas las personas que pudieron estar implicadas o representantes de los procesos, dueños de procesos, que pudieran estar implicados en el cambio, puedan dar como que su visto bueno, de tal manera que todas las implicaciones en las consecuencias del cambio en el proceso se demuestre que se tomaron en cuenta, de tal manera que no nos pase que sabes que es que tal área o tal proceso también está impactado y no lo consideramos. En este caso es muy importante que no haya arbitrariedades, que de cierta manera se decida de una manera objetiva y con todos los integrantes o con todos los participantes de los procesos que pueden estar interactuando o verse afectados de alguna manera directa o también de una manera indirecta, porque también acuérdense que puede haber efectos secundarios o secuelas o
¿sí? O efectos residuales al poder hacer algún cambio y a veces le restamos importancia, sin embargo, no debería de restárseles, deberíamos de involucrarlos, así el efecto del cambio sea mínimo en algún otro proceso. ¿Qué más nos comentas? Cambios en los procedimientos. Mira, cambios en los procedimientos realmente yo no lo pondría así, porque cambios en los procedimientos normalmente o por qué se desencadenan, porque algo cambió en el proceso. Entonces, más que considerar cambios en los procedimientos, yo lo que pondría en mi procedimiento de por qué o qué va a ser un cambio significativo o por qué o qué tipo de cambios son los que voy a planificar, sería cambios en los procesos y por supuesto en consecuencia cambios en los procedimientos. Recuerden que el procedimiento es el detalle o las actividades detalladas del proceso, ¿verdad? Entonces, nuestros procesos están normalmente redactados o de alguna manera detallados, descritos en los procedimientos. Entonces, más que un cambio en el procedimiento, tendría que ser un cambio en el proceso, lo que se tiene que controlar, y por lo tanto que si hay un cambio en el proceso, tendría que desencadenarse un cambio en los procedimientos. Asimismo, en los cambios en los indicadores. En realidad, los cambios de los indicadores surgen porque un proceso se mejoró o porque necesita controlarse algo adicional en el proceso, pero vuelvo a lo mismo, tanto cambios en los procesos como cambios en los indicadores que nos comenta RZ Medina, en realidad serían como que considerados como parte de cambio del proceso. O sea, sería muy ocioso si ustedes se ponen a planificar cambios en los indicadores, porque en realidad si lo vemos en una cuestión de causa raíz, o sea, un indicador puede cambiar porque algo surgió en el proceso. Es una necesidad de una capacidad del proceso. Entonces, yo lo que analizaría es más bien cambios en los procesos y qué efectos, precisamente por el inciso A del numeral 6.3 de la norma que me dice el propósito del cambio y las consecuencias potenciales, y todavía más, fíjense, el inciso B del numeral 6.3 me dice la integridad del sistema de gestión de la calidad, es decir, tienes que considerar la integridad del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa eso? Que no nada más me vaya por el cambio, sino que si hubo un cambio en maquinaria, por supuesto va a haber un cambio en el proceso. Sí, si hice un cambio en el proceso, pues obviamente también puede haber cambios en maquinaria, personal, indicadores, procedimientos. Entonces, no nada más es un cambio sencillo, sino que todo lo que implica, y por eso es que en el inciso B me dice evalúa o considera en tu planificación de los cambios la integridad del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que estar cuidando todo el tiempo que ninguna parte de mi sistema de gestión se contradiga con otra cosa. Y por eso es que cambios en los procesos es muy importante que se analice todo lo que está relacionado entre ellos, lo que tengo que ajustar en mis procedimientos y por supuesto lo que tendría que ajustar en mis indicadores. Y bueno, cuando ya están estandarizados, en realidad se enfoca más al proceso. Entonces, los indicadores en realidad se pueden mover y sin necesidad de documentar como tal toda una planificación del cambio, pero siempre y cuando, sí, porque a lo mejor el indicador cambió la meta o se agrega un nuevo indicador, pero que no viene de algún cambio en general. Cuando ya es un cambio en el proceso, ahí sí, entonces, ¿qué otros indicadores se van a meter o cómo vamos a ajustar los indicadores? O si no hay ningún indicador asignado, ¿cuáles son los que estaríamos midiendo? Y que para eso, pues también hablamos un poco cuando hablamos de la gestión de los riesgos, ¿no? Sí, recuerden que hablamos también de dónde es importante medir esos indicadores de acuerdo a los riesgos identificados, que sería de mucha utilidad, y no estaríamos midiendo cosas que a lo mejor no le aporten valor al sistema de gestión de la calidad. Rogelio Aguilar, muchas gracias, bienvenido. Carmen San, muchísimas gracias, mucho gusto en verte, verte aquí. Vamos a leer otro comentario. RZ Medina, muchísimas gracias por tu participación. Dices que pones cambios normativos porque, por ejemplo, los productos de CFE cambian periódicamente. Claro. Por ejemplo, el cambio de una norma NOM donde trae especificaciones técnicas, por supuesto. A lo mejor hay que hacer algún ajuste en la especificación del producto o hay que hacer algún ajuste en las pruebas que se le hacen a tal producto.
por supuesto también cambios en las normas, como les dije, o en la legislación sanitaria o en cualquier tipo de legislación aplicable a la organización, en normas oficiales mexicanas, por supuesto, son indispensables que se analice y allí sí ver cómo, primero revisar las normatividades, ¿no? Ver cuáles son los cambios que se están poniendo como relevantes o representativos con respecto a lo que ya se tiene implementado o con respecto a lo que ya se está cumpliendo y planificar cómo vamos a adaptar esos nuevos cambios en las normas o en la legislación a lo largo y en qué tiempo lo vamos a hacer. Recuerden que la norma ISO 9001, lo que estamos hablando en el numeral 6.3, me dice que debo de considerar 4 elementos principales. Ya hablamos de 2. Primero, el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales. Entonces, debo de tener un registro que me permita ir redactando ahí que consideramos esos apartados. Después me dice la integridad del sistema, es decir, hacia dónde más va a estar impactando y cómo voy a hacer esos ajustes o cómo voy a hacer que la información baje hacia los procesos o hacia las consecuencias residuales que pudiera haber a raíz del cambio, ¿no? También nos dice en el inciso C que se pueda evaluar si vamos a tener la disponibilidad de recursos, por ejemplo. También nos decían que cambios en el personal. Por supuesto, si cambia un proceso o simplemente necesito cambiar del personal porque va a haber a lo mejor un cambio de organigrama, una redistribución digamos como de actividades, sí tenemos que hacer la documentación del cambio solicitado. ¿Por qué? Porque puede ser que haya a lo mejor o no se tiene la competencia apropiada o a lo mejor quién va a cubrir al personal mientras está cambiando y sobre todo cuando en las organizaciones se acostumbra a veces que gente que ya tengo la muevo, le reasigno actividades. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia de esta reasignación de actividades? Sobre todo cuando, como les comentaba al inicio, el personal es clave. ¿Cuándo decimos que el personal es clave? Cuando se tiene personal de alta jerarquía que sobre todo su impacto es en la toma de las decisiones. Cuando tenemos personal a lo mejor operativo, vamos a suponer un operador de maquinaria, ¿no? Y es el único, o son 2 o 3 nada más los que operan esa máquina, ese personal es clave. Pero vamos a suponer algo que tenemos personal operativo donde 2, 3, 5 personas hacen lo mismo. Bueno, pues a lo mejor ahí no, porque no importa, porque voy a tener 4 personas más que están haciendo lo mismo, que me pueden cubrir esa necesidad en el proceso y que además no es gente que tenga que tomar como decisiones críticas para beneficio del sistema de gestión de la calidad. Entonces ese tipo de jerarquías, a lo mejor de menor jerarquía, no requiere como tal un cambio planificado, porque va a haber, o sea, aquí lo más importante es que lo que nos dice la norma es muy específico. Lo crítico aquí es el propósito del cambio y las consecuencias que pudieran generarse. Entonces, si el propósito es de algún personal clave y puede tener consecuencias sobre que algo se está descuidando, entonces es importante que se planifique cómo vamos a hacer el cambio, que haya un plan de transición del personal, que haya un plan de a lo mejor de integración a otra área, de capacitación, etcétera. ¿Para qué? Para que no nos deje descuidado el proceso y de tal manera que pudiera estarse afectando los resultados esperados de ese proceso o del sistema de gestión de la calidad. El siguiente elemento y último que la norma nos pide es que se considere la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, ¿verdad? Por lo tanto, si yo planeo a lo mejor separar algunas áreas o reasignar actividades porque estamos creciendo, porque estamos reduciendo, lo que ustedes necesiten o porque, como decían hace rato en el comentario inicial, vamos a lanzar un nuevo producto, ¿no? O sea, el lanzamiento de nuevos productos también, por supuesto, es algo importante que se tenga que planear. Y como les decía, lanzar un nuevo producto, pues, ¿qué me implica? ¿Cuál es el propósito de lanzar un nuevo producto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias potenciales en el sistema de gestión de la calidad? Por supuesto, eso normalmente viene a aperturar mercados, a que necesitamos tener a lo mejor nuevas líneas de producción, más gente integrada al proceso o a lo mejor la misma, pero con diferentes actividades y entonces hay que reasignar actividades dentro de la gente que ya tenemos.
documentar nuevos procedimientos, definir nuevos indicadores, evaluar nuevos proveedores, o sea, todo lo que involucra el lanzamiento de un nuevo proceso es como la creación de una nueva, digamos, empresita dentro de la propia organización, y todo lo que conlleva, pues es, digamos, como que es todo original, nada más que, más bien la propia organización es la que va a estar llevando todo, digamos, como sí misma, como sí misma funciona o como ella misma funciona. Tendríamos que escalarlo nada más a una nueva línea de producción o lo que involucre el lanzamiento de un nuevo producto. Si ese producto se puede lanzar con lo que ya se tiene, la misma línea de producción, el mismo personal, prácticamente las nuevas materias primas, y lo único que cambia a lo mejor es una presentación, bueno, pues entonces no es tanto el impacto. Sí podemos ver el nivel de consecuencias que pudieran estar desarrollándose o más bien relacionándose con esta situación. Entonces no es lo mismo que sea un cambio de producto en empaque o nada más a lo mejor en un sabor, que a que se cambie por completo y que se requieran cuestiones completamente independientes para su proceso. Entonces, de una u otra manera, la norma es muy clara. Necesitas considerar los 4 elementos que ya hablamos aquí. ¿Para qué? Para que se pueda demostrar que se hizo esta planificación y que la verdad si somos, ¿cómo se podría decir?, honestos, y realmente el sistema lo tomamos en serio como para decir que, bueno, es una cultura de calidad que de verdad se vive en la organización. Es muy importante que se haga esta planificación. Como les repito, ¿cuál sería mi evidencia de que estoy cumpliendo este requisito? Para empezar, yo establecería un procedimiento que me permita planificar los cambios y que siempre se lleven las mismas etapas y que me permita considerar los 4 elementos que me pide la norma, ¿de acuerdo? Incluso que diga quién va a ser el responsable de asegurar el seguimiento a estos cambios o la efectividad de los cambios, y que de verdad no hubo efectos colaterales que no se hayan considerado cuando se hizo la planeación, ¿no? Y la otra es que elaboraría un formato que me permita ir registrando cada vez que hay un cambio, que me permita ir registrando cómo es que hice esa definición del propósito del cambio, cómo es que de verdad identificamos las consecuencias potenciales, cómo es que lo trasladamos hacia los riesgos y oportunidades a lo largo de todo el sistema de gestión de la calidad, cómo es que se veló por la integridad del sistema, cómo es que se asignaron los recursos o se evaluó la necesidad de los recursos y se aseguró que estos recursos estuvieran disponibles para que los cambios se llevaran en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es algo muy importante que necesitamos asegurar, y sobre todo que le veamos el beneficio que recibe la organización por verdaderamente controlar esos cambios. Y el último, que es la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades, pues también que me permita ir evidenciando qué actividades o qué responsabilidades se tuvieron que reasignar o qué nuevas responsabilidades se surgieron a través de este cambio, y sobre todo también quiénes fueron los que tuvieron la autorización de decir el cambio es viable, el cambio no es viable, por qué, y si se va a hacer en tal alcance o no se va a hacer más que en tal reducido alcance, etcétera, ¿no? Entonces aquí también es muy importante que se haga evidente o que se deje evidencia más bien de quiénes participaron, quiénes decidieron que el cambio es viable, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva a este tipo de necesidades de cambios en el sistema de gestión de la calidad. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Hola Elda, buenas tardes, muchísimas gracias por estar presente en esta transmisión. Inés García, también muchísimas gracias por tu participación. Por supuesto, ya hablamos de los cambios en el personal. Sonia Martínez, muchas gracias. Dulce Acuña, bienvenidas a todas, gracias, me da mucho gusto verlas de nuevo, aunque sea por estos medios. Por supuesto me encantaría verlas en persona, Elda, pero bueno, finalmente aquí andamos y bueno, es importante que pues que sepamos que estamos por acá todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la planificación de los cambios? Habíamos dicho que lo más
digamos, viable es que se haga la planificación de los cambios en, digamos, en los puntos clave dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, en esta parte estamos hablando del numeral 6.3 de la norma. Recuerden que tanto el numeral 5, que es liderazgo, el numeral 4, que es análisis del contexto, y como tal el numeral 6 de planificación, los tres numerales son parte del ciclo, de la etapa más bien de planear dentro del ciclo de la mejora continua. Entonces es muy importante que nos quede claro que estamos hablando todavía desde una etapa en la que vamos a definir o vamos a planificar el total del sistema de la gestión de calidad y por lo de gestión de la calidad, perdón. Y por lo tanto este numeral 6.3 es muy importante que esté bien documentado, que esté bien planificado en el cómo se va a cumplir a lo largo del sistema y que se extrapole a todos los procesos, a todos los elementos que definimos como cambios críticos dentro de la organización, ¿de acuerdo? Bien, también vamos a ver que este término de planificación de los cambios o control de los cambios se vuelven a mencionar en otros numerales de la norma. Ahorita me voy a ir a decirles a qué otro numeral nos dice que necesitamos planificar los cambios. Por ejemplo, cambios en el diseño y desarrollo, ¿no? En el numeral 8.3.6 de la norma también nos dice que necesitamos identificar los cambios durante el diseño y desarrollo. Finalmente, esa es una etapa muy especial que es el diseño y desarrollo. Sin embargo, también nos sigue pidiendo que se tenga control sobre esos cambios, ¿no? En general, en el numeral 6.3 es para todos los procesos, es para toda la organización, es para toda la norma. Y bueno, pues vemos que también a lo largo de la norma nos habla de algún tipo de control de cambios, ya dijimos, en el diseño y desarrollo, y también nos habla acerca de la producción y provisión del servicio en el numeral 8.5. Específicamente en el numeral 8.5.6 nos habla de el control de los cambios, ¿pero qué? En la producción y en la prestación del servicio. Sin embargo, aunque parezca que está redundando la norma, en realidad no. En realidad ya nos dijo que quiere que se planifiquen todos los cambios que pudieran impactar en el sistema de gestión de la calidad, pero aquí en especial también nos dice que si vas a hacer un diseño y desarrollo, en especial quiero que me digas qué cambios le hiciste y por qué. Igual, si vas a hacer algún cambio de la producción o de la prestación del servicio, también me vuelve digamos como que a resaltar que es muy importante que se considere qué cambios se hicieron, ¿de acuerdo? Entonces no es que redunde, simplemente que ya nos dijo que en todas las normas, que en todo el sistema debe haber el control de cambios, pero específicamente requiere que se controlen cambios que pudieran hacerse en la producción y en la prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurar que estemos teniendo salidas conformes, y pues también en el diseño y desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en lo que nos comentaba RZ Medina, que nos comentaba, por ejemplo, que en el lanzamiento de nuevos productos, pues ese sí puede ser un cambio en la prestación o en la producción o en la prestación del servicio, y ahí todavía más necesitamos tener evidencia de que esos cambios fueron controlados. Muy bien, ahora bien, ¿qué es lo mínimo que debería de tener nuestro procedimiento? ¿Qué es lo mínimo que yo pondría en mi procedimiento para asegurarme que estoy implementando correctamente o que estoy controlando adecuadamente los cambios que pudiera haber en el sistema de gestión de la calidad? Como ya lo dijimos, lo primero que tendríamos que ver es el propósito del cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pondría yo ahí en mi procedimiento para poder asegurar o para poder evidenciar de una manera correcta o una manera eficiente esta planificación? ¿De acuerdo? Primero en mi procedimiento empezaría definiendo qué sí ameritaría llenar o registrar este control del cambio. Ya dijimos, ¿no? Cuando se requieren hacer lanzamiento de nuevos productos, cambios en la normatividad o en la legislación, cambios en los procesos, cuando a lo mejor haya alguna ampliación de áreas o de servicios, obviamente cambios en los procesos, cuando a lo mejor tengamos que hacer alguna
¿qué se podría decir? A lo mejor una reingeniería en nuestro sistema de gestión de la calidad, pues también podríamos hacerle, digamos, que necesitemos planificar nuestros cambios, ¿no? También podríamos ver cuando, por ejemplo, voy a cambiar un proveedor, sobre todo de un proveedor que es de una materia prima especial o de un producto usado en la producción, sí, materia prima básicamente, o de un servicio especial que tiene ciertas características que no lo puedo localizar en cualquier punto, ¿verdad? O que tiene un impacto muy grande en mi proceso, pues también podría ser si voy a cambiar. Ya dijimos procesos, ya dijimos proveedores. Si voy a cambiar a lo mejor el sistema informático de la organización, lo mismo tengo que hacer un plan, una planificación del cambio para que se pueda ir diseñando el nuevo sistema, se corra de manera piloto o un piloto del nuevo sistema informático, de tal manera que podamos demostrar que el sistema nuevo corre de la misma manera o arroja los mismos resultados que el sistema anterior. Por ejemplo, cuando hay sistemas críticos en las instalaciones como aire acondicionado, tratamiento de aguas o tratamiento de aguas residuales, etcétera. Entonces, si vamos a hacer cambios en esas situaciones, también necesitamos evaluar el impacto y las consecuencias potenciales de ese cambio, qué tanto está afectando a la integridad del sistema de gestión de la calidad, si tenemos los recursos disponibles para poder concretar el cambio como lo tenemos planificado y que no nos quedemos a medias, ¿verdad? Por todo lo que pudiera desencadenarse y, por supuesto, quiénes son los responsables y qué autoridades tienen para ejecutar esos cambios, ¿de acuerdo? Cuando a lo mejor vamos a cambiar también alguna especificación técnica de nuestro producto, de nuestro proceso, cuando hay cambios en la normatividad, ya lo dijimos, y cuando hay cambios en el personal de alta jerarquía. Estoy resumiendo más o menos todo lo que yo pondría en mi procedimiento y después pondría, ok, ya definí cuáles van a ser los motivos del cambio y después voy a poner cómo es que vamos a hacer la petición de este cambio, es decir, quién lo va a solicitar, de qué manera se va a solicitar, a quién se le va a solicitar, porque también a veces nos pasa en las organizaciones que es que yo ya pedí tal cambio o es que yo ya sugerí que se cambie esto y cuando les pregunta uno, ¿a quién se lo pediste? No, pues que a mi compañero de al lado. Y bueno, ese compañero de al lado tiene la autorización, tiene la jerarquía para poder aceptar sí o no. No, pues que no. Entonces, ¿por qué lo comunicamos al de al lado? ¿O por qué se lo comunicamos a la persona incorrecta? ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante que quede definido en mi procedimiento. ¿Cómo me van a hacer la solicitud para el cambio? Y a quién se le va a notificar ese requerimiento del cambio. ¿Con el propósito de qué? De que se evalúe, de tal manera que se evalúe esta parte del propósito del cambio, las consecuencias potenciales y se determine si el cambio es viable o no. Si el cambio es viable, entonces, bueno, también dijimos, si se va a evaluar si está impactando en la integridad del sistema, se va a evaluar si la organización cuenta con los recursos necesarios para poder ejecutar ese cambio y se va a evaluar si a quienes podemos asignar las responsabilidades, en qué tiempo se estaría realizando, ¿verdad? Con base en todo este análisis podemos decir si el resultado es, si el cambio que se está sugiriendo es viable o no. Si se dispone que no, entonces se tendría que justificar el por qué no es viable el cambio, pero tiene que ser una justificación certera, que no digan, no, pues ¿por qué no fue aprobado el cambio? Y que nos digan, no, pues porque no quise o porque no. No, esas no son respuestas apropiadas. Tenemos que decir el por qué no y cuál fue el resultado de ese análisis de el propósito de los cambios y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Bien, si sí fue viable, entonces asignar, ¿verdad? ¿Qué recursos me voy a llevar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué personas van a estar involucradas? Y entonces tendríamos que poner en nuestro registro todas estas personas que quedan como encaminadas y qué actividad es la que van a realizar, en qué tiempo, cuál es el tiempo máximo para realizar esta actividad y por supuesto también ahí quiénes son los responsables de analizar las consecuencias potenciales que pudiera haber en el sistema de gestión y si no se está impactando a la integridad del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ellos, los que están designados como responsables, tendrían que ser los que nos digan, ¿sabes qué? Si se puede hacer, no se puede hacer y va a suceder así. Y ellos mismos se encarguen de darle un seguimiento a lo planificado
para el cambio, de tal manera que podamos tener los avances esperados en X tiempo y por supuesto, ¿por qué no? Ver cuáles van a ser mis indicadores que me van a permitir ir monitoreando que estos cambios realmente se estén llevando a cabo de la manera en la que se programó o se planificó de una manera especial, ¿de acuerdo? O de una manera específica en mi registro, ¿no? También necesitamos que nos digan cuándo se va a considerar que el cambio ya se efectuó de una manera correcta, cuál va a ser nuestro indicador y después de ese tiempo qué vamos a medirle, cómo se lo vamos a medir y sobre todo aquí algo muy importante, que a lo mejor la norma ISO 9001 no me lo pide como tal, pero tendríamos que ver si si los cambios realizados no le están impactando a los objetivos de la organización, a la política de calidad de la organización, que es parte también de analizar las consecuencias potenciales, ¿verdad? Tratar de llegar hasta allá. ¿Para qué? Para que no nos agarren con sorpresas y no veamos o no, al final del día, ¿sabes qué? Es que el cambio no fue lo suficientemente apropiado y pues va para atrás todo y todo lo que ya se perdió y todas las implicaciones que hubo dentro de la organización con respecto al cambio sugerido. ¿De acuerdo? Algo que también podría ser muy viable es que todos los que fueron, asignados para la responsabilidad de ver este cambio o de verificar el cambio realizado, es que en mi registro generado firmen todos de conformidad, ¿de acuerdo? Porque es muy importante porque pues todos los que estuvimos directamente implicados o bien de una manera residual o indirectamente implicados, pues podamos responder el qué tanto fue bueno, cuál fue la lección aprendida y que bueno, finalmente ahí firmemos todos de que estamos conformes y satisfechos con el cambio o con la actividad realizada con relación al cambio y sobre todo que también se le informe a la dirección sobre estos cambios realizados. Si nos vamos a la norma ISO 9001 en la cuestión de la revisión por la dirección, nos habla acerca de la adecuación de los recursos que se tiene, que es parte de la información de la entrada y también cambios en las cuestiones internas o externas. El grado en el que se han cumplido los objetivos de calidad. Sin embargo, no nos pide acerca de los cambios, pero no porque la norma no lo pida significa que nosotros no le vamos a introducir esta actividad o esta información como información de entrada para la revisión por la dirección de acuerdo a lo que nuestro programa marque. Entonces, sí es muy importante que estos resultados de los cambios ustedes puedan considerarlo como un elemento de entrada más para su revisión por la dirección, de tal manera que la alta dirección también se quede enterado de cuál fue el resultado de la inversión que hizo, ¿verdad? Para estos cambios y, por supuesto, pues que recibamos el apoyo si todo fue satisfactorio, que dirección nos siga apoyando con estos cambios, o bien, pues que también nos ayude a ver cuáles fueron las lecciones aprendidas y bueno, que él también se esté enterado para futuras decisiones que tenga que tomar, ¿de acuerdo? Muy bien. RZ Medina dice, ¿sería bueno que para los cambios consideren los riesgos y las oportunidades? Sí, por supuesto. Como lo dijimos al principio, es muy importante que dentro de las consecuencias potenciales se analicen estos riesgos y oportunidades, ¿no? Finalmente es algo que, acuérdense que con el enfoque basado en, o en el pensamiento basado en riesgos que actualmente la norma ISO 9000 y 9001 nos piden, es el nuevo enfoque de la norma, por supuesto, el considerar riesgos y oportunidades en cada paso que da el sistema de gestión es vital y por eso es que la norma me dice que se consideren las consecuencias, ¿no? Las consecuencias potenciales, ¿por qué? Porque ahí ya es donde estamos hablando sobre cuáles son los riesgos, pero también qué sería lo bueno que podría surgir de esto y entonces cuáles son mis oportunidades o cuáles son las oportunidades dentro del sistema de gestión a causa de este cambio realizado. Hasta aquí vamos bien, muchísimas gracias RZ Medina como siempre. No es cierto, como siempre, no sé, eres Ote Falcon. Ahí ya
me causó un poquito de duda, pero bueno, muchísimas gracias por tu contribución en esta sesión, que como siempre, y les agradezco a todos, gracias Inés por tu contribución al comentar cambios en el personal, RZ Medina igual, Rogelio también, muchas gracias a todos por su contribución, por estar aquí, por estar digamos contribuyendo mucho para que todos los que estamos del otro lado, si bien no estamos en línea, lo podamos estar evaluando o revisando posteriormente y cuantas veces sea necesario, de tal manera que me permita ayudarme en la implementación de estos numerales de la norma. Entonces, pues ya vimos cuáles pueden ser los cambios que pudiéramos estar teniendo. Ya vimos también cuál es la evidencia que pudiéramos estar generando para poder demostrar, primero, para poder demostrar que cumplo con el requisito de la norma, y dos, para verificar si realmente tenemos, ¿cómo se podría decir? De verdad está, digamos, implementándose adecuadamente la cultura de calidad dentro de la organización. Es decir, que no hagamos esta documentación solo por compromiso, porque la norma me lo pide o porque me lo van a auditar, sino que de verdad le veamos el beneficio de estas situaciones a la organización, de tal manera que se pueda tener, digamos, un buen desempeño del sistema de gestión de la calidad. No sé si hasta aquí vamos bien. O tengan alguna duda. En realidad es un tema un poco chiquito, sin embargo en la práctica es un tema muy grande por todo lo que conlleva el analizar el impacto y las consecuencias que se pueden tener. La verdad es que no es cosa pequeña, es digamos, como que traer los riesgos y las oportunidades no solamente en el proceso directo o en las áreas involucradas o en los procesos involucrados, sino también aquellos efectos que pueden hacerse o que pueden estarse impactando de una manera indirecta. Yo normalmente cuando estamos presencialmente les pongo el ejemplo de que tiramos una gota aquí en el centro. Obviamente los que estamos cerquita nos vamos a mojar, nos vamos a empapar, pero también va a haber gotitas que caigan a lo largo de o a otros procesos, y por lo tanto esos son los efectos residuales que también siempre debemos de considerar cuando hay un cambio, y sobre todo si el cambio es muy grande para la organización, ¿de acuerdo? Entonces eso es una invitación para que revisen nuevamente esta charla cuantas veces lo consideren necesario y puedan hacer su procedimiento y también su registro de cambio, su solicitud de cambio, su formato para el control del cambio, o como ustedes lo dispongan, y que se quede completamente evidenciado, ¿verdad? Lo que sucedió, porque también aquí yo lo que a veces les comento es que es parte de hacer bien nuestro trabajo y sobre todo cuidar nuestro trabajo, porque a lo mejor con el tiempo pues pasa con que es que ese cambio yo no lo autoricé, ¿no? Ah, ¿cómo no, chiquito? Tú firmaste en esta solicitud y estuviste participando durante todos los análisis y resulta que tú también estuviste involucrado, entonces nada de que tú no lo habías autorizado o nada que tú no participaste. Aquí está la evidencia, y también es una manera de proteger nuestro trabajo, por supuesto, ¿verdad? De demostrar que lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera imparcial, de una manera meramente objetiva, y que por supuesto todo lo que se desencadena pues es consecuencia positiva o negativa, pero de las decisiones que se tomaron dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Muy bien, pues platíquenme, cómo lo sintieron. Es un tema que a lo mejor se nos pasó como rapidísimo, ya casi vamos para la hora, 50 minutos de charla. Quiero que me ayuden, considerando, bueno, comentándome cuáles son sus comentarios. Retomo un poco lo que hablábamos al inicio de la charla. Recuerden que este viernes tenemos el tema, de la integración de los riesgos, me parece, en el sistema de gestión de la calidad. La verdad es que ahorita no lo tengo muy en mente, pero bueno, ustedes lo tienen ahí en Facebook. Está la invitación a la plática que vamos a tener este próximo viernes. Y recuerden que tenemos el 70% de descuento para los integrantes del grupo de sistemas de gestión de la calidad en Facebook. También a los integrantes del grupo de sistemas de gestión de calidad en LinkedIn también tenemos esa promoción. Basta con que la soliciten, por favor, para que se les pueda hacer válida y puedan asistir al taller
presencial que se va a llevar a cabo este próximo viernes 24 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que, bueno, es algo muy importante, no se lo pierdan, por favor, es algo que estamos haciendo realmente para que ustedes tengan muchos beneficios. Entonces, pues los espero. Ya, si ya descargaron su formato de inscripción, www.seacmex.com, ahí en la parte de capacitación hay un apartado donde dice descarga el formato de inscripción, lo llenan, lo mandan, apartan su lugar y con eso pues ya tenemos confirmado que van a estar presentes en el taller presencial, ¿de acuerdo? Y muy bien, también quiero comentarles que dentro de la encuesta que hicimos en el grupo, gracias a Dios ya tenemos más de 500 integrantes, al día de hoy son 514 y la encuesta sigue a la cabeza el área de alimentos, son los únicos que han contestado, ¿verdad? O son los que de verdad tenemos más gente. Déjenme les digo básicamente en la encuesta cómo nos va. Y sí, sigue a la cabeza hasta el día de hoy el área de alimentos. No se los hemos hecho como que muy estricto, pero pues bueno, hoy hablé en el área de clínicos con un ejemplo. Sin embargo, pues vamos a cumplirles un poquito más. La siguiente sesión el tema tendrá que hablar un poco más en el área de alimentos. Para que de verdad tengamos alguna aplicación y la encuesta realmente se esté otorgando los resultados, ¿sí? Seguimos, bueno, ahorita ya se empató nuevamente el área de alimentos con el área farmacéutica, fabricante y almacenes de medicamentos. De ahí en tercer lugar tenemos el laboratorio clínico con 16 participantes. Y luego el área automotriz que tenemos nada más 6 y de ahí para abajo pues tenemos algo como que muy vacío. Les invito a que por favor respondan la encuesta para que esto de verdad tome forma y tengamos muchos digamos temas que sean enfocados a los a todo el foro que tenemos, ¿verdad? RZ Medina, dices muy bien, muchas gracias. Estamos buscando empleo, por si saben de alguna vacante o algún proyecto, por supuesto, RZ Medina, si puedes hacernos llegar tu CV al correo de educacioncontinua@seacmex.com. Ajá. Y por supuesto, pues con toda la gente que conocemos, también podríamos saber en qué zona te encuentras. Por ejemplo, en Monterrey hay una empresa que está requiriendo personal. También pues saber cuál es tu perfil, hacia qué área te podemos ir recomendando. Y pues con los conocidos, con los propios que estamos en el grupo, ¿verdad? O con nuestros propios clientes, pues poderte ir recomendando para pues que haya más oportunidades para todos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya nada más en resumen, díganme si tienen dudas con respecto a los cambios, díganme si tienen alguna inquietud, alguna experiencia en el cual ustedes ya vivieron esta cuestión de la planificación de los cambios, fue bueno, qué les ha pasado, ajá. Y bueno, acciones para abordar, el taller es acciones para abordar riesgos y oportunidades durante la planificación del sistema de gestión de la calidad, así se llama el tema. Dentro de nuestro gran curso de interpretación de la norma ISO 9001 va a ser este próximo viernes 24 de mayo de 9 de la mañana a 16 horas, es decir, a 4 de la tarde. El tema es básicamente cómo voy a considerar los elementos que me pide la norma para poderlos integrar y van a salir con evidencia en mano. Entonces les pedimos que cuando se vayan a inscribir se aseguren de mandar su comprobante. ¿Por qué? Porque les vamos a, más bien su solicitud de inscripción, porque en respuesta les vamos a decir lo que ustedes deberían de llevar para que ustedes salgan con documentos o con registros trabajados y que prácticamente ustedes lleven ya el inicio de cómo voy a cumplir ese requisito y nada más se encarguen de transmitirlo así a todo el sistema de gestión de calidad y ustedes ya tengan como que cumplido o más bien en cumplimiento este requisito de la norma, ¿no? Muy bien. Bien, ¿alguna duda, algún comentario?
Entonces les recuerdo que con el curso que vamos a tener el próximo viernes 24 vamos a poder dar cumplimiento al requisito 6.1 de la norma, que bueno, también tiene que ver con la charla pasada, entonces vamos a ir reforzando. Y bueno, espero que haya sido lo suficientemente productivo para ustedes, que se hayan, digamos, como que despejado dudas. Recuerden también que si se las ampliamos, pues mucho mejor, porque al menos van a saber cuáles son sus dudas. Y pues muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí, tomarse su tiempo. También muchas gracias por compartir estas charlas con sus conocidos. Gracias porque actualmente tenemos muchos más integrantes de Colombia. Ajá, nos da mucho gusto llegar y cada vez está llegando más gente de Colombia. Que déjenme decirles que Colombia es uno de los países que tienen todavía muchos avances sobre los sistemas de gestión de la calidad. Tengo el gusto de conocer a 4 o 5 personas colombianas que la verdad están en estos ambientes y son personas que saben mucho. Mis respetos también para todas esas personas y la verdad es que muy agradecidas porque estén incluyéndose en nuestros grupos y porque pues estén participando también en este tipo de sesiones, ¿no? Gracias Lorena, gracias a ti, también un gusto poder contribuir en algo. Lo planteo de una forma que nos motiva bastante a prevenir riesgos. Sí, la verdad es que creo que cuando hablo lo planteo como que algo muy fácil. En la práctica la verdad es que no lo es tanto, pero no lo es tanto porque a veces tenemos que lidiar con resistencias al cambio. La verdad es que cuando ya la cultura de calidad se impregnó en la organización y todos somos conscientes del por qué es importante documentar este tipo de cosas, las cosas cambian. Entonces, pues muchísimas gracias Lorena, me da gusto que realmente te sirva para seguir adelante pese a algunas adversidades que luego nos llegamos a topar como parte de la propia implementación del sistema, pero siempre todo hay una solución. Entonces siempre programémonos así, que todo va a tener una solución y que se va a poder hacer se va a poder lograr tarde o temprano. La verdad es que a estas alturas de la vida yo ya no me peleo con nadie, simplemente no lo quieres hacer, ok, hoy no lo vas a hacer, pero yo tengo la confianza de que tarde o temprano lo vas a terminar haciendo porque pues el propio sistema nos orilla a cumplirlo. Entonces, y si no, pues no va a faltar el cliente que me audite y que me diga que no cumpliste y ahora sí lo van a tener que cumplir, o que no alcanzamos una certificación y ahora sí lo tenemos que cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco todo se va alineando y lo importante es que nosotros no perdamos el impulso, que nos sigamos preparando constantemente para que seamos unos buenos líderes del sistema de gestión de la calidad y por supuesto se contribuya de manera eficiente al logro de los objetivos de la organización. Muchísimas gracias por todo, ahora sí ya me despido. Como ven a mis espaldas tengo el Cerro de la Silla, creo. Lick, ayúdame si lo que tengo a mis espaldas es el Cerro de la Silla. Pero bueno, pues estamos aquí visitando algunos sitios que son la verdad muy agradables. Muchísimas gracias por todo nuevamente, los espero el próximo viernes, sede Ciudad de México, de 9 a 6 de la tarde. Por favor mándenos hoy, mañana muy temprano su formato de inscripción y si no, ahí está el número de la oficina, llamen para que Adriana nos haga favor de mandarles el formato. Gracias Lick, sí, a mi espalda está el Cerro de la Silla, muchísimas gracias. Que les mandemos el formato de inscripción a sus correos si es que no les ha llegado, o déjennos sus correos en un mensaje inbox, o también tienen el número de WhatsApp 55 10 06 36 59. En ese número de WhatsApp pueden mandar su solicitud de inscripción o al menos su correo para que nosotros les mandemos el formato de inscripción, quede reservado su lugar y por supuesto puedan acceder a la práctica completa del cumplimiento del requisito 6.1 de la norma ISO 9001. Muchísimas gracias, nos vemos este viernes y para los que no estén en Ciudad de México, nos vemos primero Dios el próximo miércoles. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego, gracias a todos por haber asistido.